estar con ustedes nuevamente acá, compañeros, queridos estudiantes. Siempre, la verdad que en este caso, un tema muy, muy importante, porque creo yo que hemos sido contratados, estudiantes de Derecho han sido contratados bajo esta denominación, bajo este contrato 029, y también nosotros profesionales. Estuve platicando esta semana con algunos profesionales y hablábamos sobre la importancia del contrato 029, pero aparte su jurisprudencia, ¿sí? Así que vamos a dar inicio a la presente conferencia muy importante, ¿sí? Así que, por favor, la atención debida. Pues el contrato 029 tiene su fundamento, compañeros, en la Ley de Contrataciones del Estado, según el decreto 57-92, en los artículos 44, 47, 48 y 49. Es decir, que en la Ley de Contrataciones da origen a este tema del contrato 029. Fíjense ustedes que también existe el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, el Acuerdo Ministerial 291-2012, que también establece este contrato 029. El Manual de Registro de otras remuneraciones de personal temporal, renglón 029, septiembre del 2015. Y también el Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo 122-2016. Sabemos que como futuros profesionales tenemos que tener nosotros el fundamento de cada una de las cosas que nosotros vayamos a hablar. Entonces, por eso creí yo muy indispensable basarnos primero, fundamentarnos primero para poder platicar respecto a ello. Sabiendo nosotros el fundamento en donde se establece, en donde se regula el contrato 029, pues empecemos con su definición. Fíjense ustedes que el contrato 029 es un renglón, por eso creí yo muy indispensable basarnos primero, fundamentarnos primero para poder platicar respecto a ello. Sabiendo nosotros el fundamento en donde se establece, en donde se regula el contrato 029, pues empecemos con su definición. Fíjense ustedes que el contrato 029 es un renglón, así lo denomina la ley, el artículo 4 de la Ley de Contrataciones del Estado. 029, otras remuneraciones de personal temporal. En este renglón se incluyen honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin relación de dependencia, asignados al servicio de una unidad ejecutora del Estado y que podrán ser dotados de los enseres y o equipos para la realización de sus actividades en periodo que no excedan de un ejercicio fiscal. Esta definición la encontramos en el artículo 44, ¿sí? Muy importante. Ahí encontramos esta explicación de lo que es el contrato 029. Pero la literal E, que es lo que le faculta a la institución el poder crear estos contratos, lo encontramos en la literal E. Los sujetos obligados de conformidad con la presente ley podrán realizar de manera directa la contratación de servicios técnicos y profesionales, individuales en general. Y fíjense que el artículo 32 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado también pues da una breve explicación de lo que es la contratación de servicios técnicos y profesionales, individuales en general. Para la contratación que se refiere a la literal E del artículo 44, que es la que cité anteriormente, deberá generarse como mínimo de referencia que definen el alcance y objetivo de la contratación, el detalle de actividades y resultados esperados, perfil y la persona individual a contratar, definiendo la capacidad técnica y o clasificación académica profesional requerida para su evaluación, así como el periodo y monto de la contratación dentro de un mismo ejercicio fiscal. Queda bajo la responsabilidad de las autoridades que suscriban y aprueben el contrato verificar su cumplimiento. Entendiendo este contrato en palabras sencillas, pues básicamente podemos ser contratados, les voy a hablar respecto a los abogados, muchas veces somos contratados bajo este renglón. Algunos estudiantes también son contratados, pero recuérdense que por no ser profesionales, en este caso serían unos servicios técnicos, ¿sí? Eso respecto a la definición. Y ustedes dirán, bueno, Lick,
¿Cómo se hace esta contratación? Fíjense que el manual nos da una descripción del procedimiento, cómo se debe de llevar a cabo ese procedimiento. ¿Qué es lo que debe realizar la entidad o qué debe de hacer la entidad para contratar a personal? Como lo clasifiqué al principio, personal técnico y personal por servicios profesionales. Primero se realiza la evaluación y selección del personal en la institución. Lo segundo, se verifica que la persona elegida no sea empleada en otra institución que impida la contratación por incompatibilidad de horarios o bien que no se encuentre dentro de las prohibiciones de ley. Este numeral es muy importante. Les voy a decir por qué. Me han consultado muchos colegas, muchos estudiantes, me dicen, mira, fíjate que yo estoy en un contrato 011 con el Estado y fíjate que hay una oportunidad para que me puedan contratar en un contrato 029. No se puede, ¿sí? Recuérdense que constitucionalmente está establecido de que ninguna persona podrá tener dos trabajos directamente bajo un renglón. El 011 es un renglón que requiere un horario completo, ¿sí? Ese renglón 011 está presupuestado. La única excepción, se las dejo ahí, es una pregunta, ¿cuál es la única excepción en donde se puede tener dos empleos si está la persona o el trabajador laborando en un contrato 011? Ahí va la primera, ¿sí? Ahí va la primera pregunta, así que estén atentos, va la primera pregunta y por favor para que la puedan responder. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Saben por qué? Porque si no después pueda ser constitutivo de una denuncia, ¿sí? Puede ser constitutivo de una denuncia y eso pues quiere decir de que toque que devolver los honorarios o salario, ¿sí? Que se pueda haber devengado. 3, se crea la ficha de empleado o bien se actualiza si ya existe una dentro del sistema por tratarse de un reingreso. 4, si dentro del sistema existen varias fichas para la misma persona, se procede a la unificación de ellas. Solo debe existir una ficha por cada persona. 5, se crea el contrato dentro del sistema utilizando como documento de respaldo el documento legal emitido por la institución y acuerdo ministerial que lo autoriza. Eso es muy importante, porque se debe tener un documento legal, ¿sí? Que por lo regular es un acuerdo o por lo regular es un acta, pero también debe ir refrendado por un acuerdo ministerial, el cual lo autoriza, ¿sí? Y por último, pues se aprueba el contrato. Este procedimiento, pues está dentro de los fundamentos que les di anteriormente para que ustedes lo puedan acoplar ahí. ¿Cómo se redacta un contrato 029? ¿Cómo es que se lleva a cabo un contrato? Para quienes han tenido la oportunidad, uno muchas veces firma a veces un contrato sin, obviamente por la necesidad, y uno dice, bueno, yo lo firmo y después lo leo. Siempre es bueno leer. Y para una manera resumida, aquí encontramos cuál es el contenido o cómo debe de ir redactado un contrato. En mi experiencia, pues les cuento, yo he celebrado muchos contratos contratos 029 y pues me logré verificar que el contenido es esto. Primero, la introducción, ¿sí? La introducción del contrato, pues se hace una descripción de la entidad que lo está contratando a usted y sus datos personales. Las cláusulas, por ejemplo, dentro de las cláusulas se encuentra la base legal. Muchas veces la base legal es el fundamento del cual les hablé al principio. Y eso es muy importante, ¿sí? Esa base legal, porque es lo que va a dar nacimiento, es lo que va a dar origen al contrato, ¿sí? La necesidad del por qué. Segundo, el objeto del contrato. ¿Para qué es usted contratado? Para prestar sus servicios técnicos, para prestar sus servicios profesionales, ¿sí? Tercero, honorarios. Cabe mencionar que dentro de este contrato, jóvenes, no se le denomina sueldo o salario, sino que la palabra correcta acá son honorarios, ¿sí? Claro está, el contrato 029 como tal, ¿sí? Servicios contratados. ¿Para qué lo están contratando a ustedes? Bueno, en caso de los abogados, pues muchas veces para realizar dictámenes, para redactar actas, para redactar contratos, para realizar análisis jurídicos. ¿Para qué es contratado usted? ¿Sí? El plazo es muy importante. Por lo regular, son contratos que van del ejercicio fiscal del 2 de enero al 31 de diciembre. Sin embargo,
cabe mencionar de que no en todos los casos es así, sino que muchas veces les dan un contrato de 2 meses, a veces de 3 meses, y aún cuando un contrato es un poquito más flexible respecto al plazo, un contrato de 6 meses, ¿sí? El monto del contrato, forma de pago y partida presupuestaria. ¿Cuánto le van a pagar? Cabe mencionar, jóvenes, que acá en el monto del contrato es bien importante recalcar que como son honorarios los que se van a pagar, ¿cuántas cuotas se va a dividir el contrato? El monto del contrato puede ser, por ejemplo, de 100,000 quetzales y que esos 100,000 quetzales se van a prorratear en los meses. ¿Cómo se va a pagar? Se va a pagar por cada mes vencido. Exacto está que debe de existir una partida presupuestaria. Garantía de cumplimiento de fianza de un 10%. Este 10%, fíjense ustedes que es una fianza que uno debe de pagar en algunos bancos, por ejemplo, Banrural o, por ejemplo, el CHN. Es una fianza que uno debe pagar del 10% para garantizar el cumplimiento de la obligación contenida en el mismo. Las prohibiciones. ¿Qué tiene la entidad prohibido y qué tengo yo como profesional contratado dentro del contrato? Muchas veces acá la entidad pues se cura en salud, si lo queremos ver así. La declaración jurada, la famosísima declaración jurada que siempre nos piden en el contrato 029. ¿Para qué nos piden la declaración jurada? Pues muchas veces para hacer constar bajo juramento, ¿sí?, de que no tenemos ninguna otra plaza dentro del Estado. Acá se da lo que hablamos al principio. No debe de existir una simultaneidad de plazas, ¿sí? No puede ser usted contratado bajo un renglón y contratado sobre el mismo renglón en otra institución, ¿sí? A la hora de una investigación por parte de la Contraloría, pues se considera un hallazgo. ¿Cómo se termina el contrato? Muchas veces, pues, puede ser por vencimiento del plazo, por renuncia o por, en este caso, o por no cumplir con las atribuciones asignadas. Controversias o conflictos. Acá es bien importante porque muchos dicen, bueno, yo me voy a través de un juicio ordinario laboral, que es lo común en el tema del derecho laboral, ¿no? O es el juicio tipo que se debe de seguir. Sin embargo, fíjense ustedes que en la mayoría de contratos se coloca que si existiera algún conflicto, se va a resolver a través del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Recuérdense que este es un contrato administrativo como tal. La entidad le da esa calidad de contrato administrativo. En consecuencia, si existiera un conflicto, pues ya se va al tema de lo contencioso. La aceptación. Pues básicamente la aceptación es donde uno firma, donde uno acepta el cargo, ¿sí? Y todas estas cláusulas que anteriormente les mencioné. Eso es respecto a cómo debe ir redactado el contrato 029. Fíjense que la mayoría de contratos, pues, en el 029 son muy cajoneros, ¿sí? Lo que básicamente cambian son los servicios contratados, el plazo y el monto. Por lo regular, esos son los 3 aspectos que más cambian dentro del este contrato 029. Un contrato típico, si lo podemos ver así, dentro de la organización del Estado. Es un contrato que el Estado lo utiliza mucho, pero que ya vamos a ver. Aspectos importantes. Esto, miren, yo marcaría ahí, para quienes están tomando nota, cuáles son los aspectos importantes de un contrato 029 perfecto. Sí, yo le quiero denominar perfecto porque es un contrato de que sí revisten las características esenciales de un contrato 029. No aquel en donde se da una simulación contractual, una simulación laboral. No. ¿Qué aspectos debemos marcar que son importantes? Primero, el contrato 029 no genera una relación laboral. No genera una relación laboral. Es decir, el trabajador no debe de estar físicamente asignado en un lugar de trabajo. No debe. Segundo, es un contrato, como les repito, administrativo. Tercero, al sujeto que presta sus servicios se le denomina el profesional contratado, ¿sí? En el caso de los profesionales. No se le da la calidad de trabajador, ¿verdad? Tal como lo establece el artículo 3 de nuestro Código de Trabajo,
sino que acá se le da la calidad de profesional. Se paga una fianza, como les dije al principio, para garantizar las obligaciones contenidas en el contrato. 4, el salario, lo que les decía, se le denomina honorarios. Y fíjense ustedes que para que se nos hagan efectivos nuestros honorarios, se debe de emitir una factura por parte del profesional contratado. Es decir, yo les comento, cuando fue mi primer contrato, yo decía, ¿por qué tengo que emitir una factura? Claro está, dentro de los reglamentos y dentro de la normativa, que por no generar una relación laboral, yo emito una factura, el cual debo de pagar el impuesto posteriormente, y en este caso me entregan mis honorarios, me depositan mis honorarios, o en algunas entidades pues trabajan mediante el pago en cheque. Pero ojo con esto, se le denomina honorarios, ¿sí? No utiliza la palabra sueldo o salario. Otro de los aspectos importantes de acá es que se debe realizar un informe mensual de las actividades realizadas. ¿Qué ha realizado usted en el mes? ¿Sí? ¿Qué trabajos ha hecho usted? A diferencia del contrato 029, como por ejemplo en el subgrupo 18, en este caso uno debe de entregar un informe físico. O sea, es decir, por ejemplo, ahí si usted realizó un reglamento, redactó un reglamento, usted debe de presentar ese reglamento, ¿sí? A contrario, en el 029, aquí por lo regular es un informe en donde yo detallo cada una de las actividades. Por lo regular, fecha, ¿sí? Actividad a realizar y 3, el visto bueno. Al final usted firma y el visto bueno de su, en este caso, jefe superior inmediato. Yo no le denominaría jefe, pero al final uno coloca en los informes jefe superior. Ahí pues estamos desvirtuando. En todo caso, director o asesor jurídico, ¿sí? Y las firmas de ambos. Otro de los aspectos importantísimos, no se está sujeto a horario laboral. O sea, en un contrato 029 muchos se confunden, y lo digo así con todo respeto, ¿no? Porque dicen, es que yo, si yo no voy a trabajar, pues entonces no estoy en un 029. No, es que usted no debe de estar sujeto a un horario laboral. No debe de estar físicamente laborando ahí. Simple y sencillamente usted puede estar desde la comodidad de su casa, desde la comodidad de su oficina, y usted, por ejemplo, algunos profesionales, algunas entidades que me constan, sí le dan la característica este aspecto importante, sí lo cumplen. Porque llega usted 1 o 2 veces a la semana, recibe sus expedientes, los trabaja en su oficina y al finalizar, a la otra semana, pues usted ya entrega un informe de lo que realizó, dictámenes que realizó, según sea el caso. Otro de los casos es que no existe subordinación. Miren, es muy importante. No existe un jefe superior inmediato a quien usted, mire, fíjese que hoy no voy a poder llegar, mire, ¿será que me da permiso? Eso no existe, ¿sí? No existe subordinación del contrato. Claro está, que debemos de rendir informe de nuestras actividades, pero al existir subordinación, estamos diciendo de que se da una característica importante de la relación laboral y ahí pues se pierde el aspecto importante del 029. La naturaleza de la prestación no es de tracto sucesivo. Y aquí me voy a detener un poco, les voy a explicar por qué. ¿Qué significa de tracto sucesivo? El artículo 26 del Código de Trabajo nos define cuando hay una contratación de tracto sucesivo, cuando hay una relación permanente. El artículo 26 establece que nosotros, bueno, el patrono deberá redactar un contrato a plazo fijo cuando la naturaleza de la prestación del servicio sea permanente, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo siempre les pongo el ejemplo a mis estudiantes, un maestro. Un maestro que imparte clases en el grado 6º primaria, ese maestro todos los años está impartiendo 6º primaria porque siempre va a haber 6º primaria. Sí, les pongo ese ejemplo. ¿Cómo debería de ser el contrato si la naturaleza de la prestación del servicio es permanente? El contrato entonces no puede ser, en este caso, a plazo fijo, es decir, no puede tener un plazo determinado, debería de ser un plazo
indeterminado. Y este servicio, ¿sí? Este contrato 029 no debería de celebrarse. Por ejemplo, se celebra un año, se vuelve a celebrar el otro año y se vuelve a celebrar otro año. Acá está diciendo o está manifestando la institución de que ese servicio que está prestando el profesional es de carácter permanente. Y al ser carácter permanente, la relación de trabajo, en este caso ya se convierte en un contrato a plazo indeterminado. Y es ahí donde se da la simulación. Porque decimos, si es un contrato, ¿sí? La prestación de servicio es temporal, el contrato debe ser temporal. Les pongo el ejemplo. Las elecciones. El Tribunal Supremo Electoral pues contrata a gente para que preste sus servicios cada 4 años. Eso es temporal, ¿sí? ¿Por qué se los explico? Por el tema del tracto sucesivo. No debe de celebrarse contratos continuamente, año con año, porque la prestación del servicio es permanente y al ser la prestación del servicio permanente, entonces ya no se concretiza, ya no se pierde la naturaleza de ese contrato 029, ¿sí? Entonces, la naturaleza de la prestación no es de tracto sucesivo. Muy bien, aterrizando un poquito en el tema. Los contratos bajo renglón presupuestario 029 simulando una relación laboral. La mayoría de principios que se citan en las demandas, en este caso, fíjense ustedes que es el principio de primacía de la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué se violenta el principio de primacía de la realidad? Bueno, usted está contratado bajo un contrato 029, pero usted está llegando a trabajar de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Usted firma un libro de asistencia. Usted tiene un gafete que lo identifica como trabajador de la empresa o de la institución, ¿sí? Entonces, se pierde. ¿Qué es lo que se pierde? La naturaleza del contrato 029. ¿Qué es lo que hay ahí? Verifiquemos la primacía de la realidad. Aquí lo que estamos haciendo es simulando un contrato, simulando una relación laboral. Usted está contratado bajo el 029, pero se simula una relación laboral o logra probar, que es otro de los aspectos que les voy a enseñar más adelante, si en este caso simula esa relación laboral, pues atendiendo al principio de primacía de la realidad, ahí lleva usted mucha ventaja respecto a la institución. En algunos casos, fíjense que les quiero contar. Por ejemplo, tienen parqueo asignado. Tienen un parqueo asignado, tienen uniforme asignado, ¿sí? Tiene usted, en este caso, tiene un usuario para entrar a la computadora. Tiene un usuario para entrar al sistema. Entonces, pierde su esencia el 029. Miremos qué dice la primacía de la realidad. Acá en este contrato lo que se está es simulando una relación laboral. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un contrato? Si concurren los elementos esenciales de un contrato, jóvenes, cabe una relación laboral. Primero, dependencia continuada y dirección inmediata de la entidad. ¿Sí? Dependencia continuada y dirección inmediata de la entidad. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un jefe superior inmediato. Yo tengo que rendir cuentas directamente con él, ¿sí? 2, subordinación de tracto sucesivo. Y aparte de que estoy subordinado, esa relación de trabajo, ese contrato yo lo estoy celebrando año con año, año con año. Y al existir esa simultaneidad de contrataciones, jóvenes, ya no hay 029. Lo que acá hay es una relación laboral. 3, usted tiene una jornada laboral. Usted está sujeto a un horario de trabajo en donde usted tiene que llamar, pedir permiso, ¿sí? Pero que cuando llegan el tiempo de sus prestaciones, de un aguinaldo, bono 14, uno solo milal, como dijo el chinito, ¿sí? Difícil, difícil. Jornada laboral, yo estoy sujeto a un horario de trabajo. No puedo, en el contrato 029 no estoy sujeto a jornada de trabajo, no estoy sujeto a un horario de trabajo. Vínculo laboral por tiempo indefinido. Yo estoy renovando contrato año con año, año con año. Lo que yo les decía. Entonces,
Tengo una dependencia continuada y dirección inmediata de la entidad. Rindo cuentas a un jefe inmediato, tengo un usuario, tengo hasta uniforme. Entonces, acá lo que estamos haciendo es simulando una relación laboral. Vamos a la parte importante, a la parte medular de la conferencia. Esta corte, al analizar los contratos aludidos, estima que por la naturaleza de la prestación, las atribuciones asignadas al trabajador y la subordinación, que estaba sujeto al desempeñar funciones de seguridad, obligaba a que la relación de trabajo fuera de tracto sucesivo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les expliqué anteriormente. Vamos con el tema de las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, que creo yo que es lo que más nos interesa a los futuros profesionales y pues a los que son profesionales. Quiero comentarles que muy particularmente siempre trato de que en mis demandas pues vayan citadas sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Esto, claro está, que el juez pues conoce el derecho, pero es bueno hacerle ver al juez que existe una jurisprudencia aplicada al caso concreto. Fíjense que este expediente 2273-2012, ¿cuál es el acto reclamado? Dice que la resolución de 11 de noviembre del 2011, dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que confirmó la emitida por el Juzgado Segundo de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, que declaró con lugar parcialmente la demanda ordinaria laboral por despido directo e injustificado promovido por Argelio Reynoso Abril contra el Estado de Guatemala. Este es el acto reclamado como tal dentro del expediente. ¿Qué dice la Corte de Constitucionalidad? Al efectuar el análisis de las constancias procesales, se establece que el juez de primer grado, al valorar la prueba aportada por las partes conforme a las reglas de la valoración de la prueba en conciencia, saben ustedes que el sistema de valoración de la prueba en derecho laboral pues es en conciencia, ¿sí? Al tenor del artículo 361. Y que pues hay dos excepciones en el tema del arbitraje y en este caso el sistema de valoración que se utiliza en derecho civil. Y con fundamento, miren lo que dice la CC, y con fundamento en el principio de primacía de la realidad. ¿Se recuerdan en lo que les expliqué anteriormente? Determinó que en el presente caso existió una relación de carácter laboral por tiempo indefinido entre las partes. Ojo, sin importar la denominación de los contratos que suscribieron, ya que se dieron los elementos esenciales de un contrato de trabajo. Como le mencioné anteriormente, ¿cuáles son los elementos importantes de ese contrato? Por lo que con base en lo anterior declaró con lugar parcialmente la demanda respectiva y condenó al Estado, entidad nominadora, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en este caso, y condenó al Estado, en este caso al Ministerio de Asistencia, al Ministerio de Salud Pública, ¿a qué? En este caso, a la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público. 1. Aguinaldo. 2. Bonificación profesional. 3. Bonificación según acuerdo gubernativo 76-2000, absolviendo de pagar el bono vacacional y horas extraordinarias reclamadas por el extrabajador. En igual sentido se pronunció la autoridad cuestionada al conocer el fallo en alzada, al considerar que el juez de conocimiento aplicó correctamente los principios que informan el derecho de trabajo e hizo una correcta valoración de las cuestiones fácticas y de los medios de convicción incorporados al proceso. Este es un caso, es uno de los tantos casos de sentencia en donde la Corte de Constitucionalidad se basa básicamente en el principio de primacía de la realidad. ¿Qué fue lo que sucedió en realidad en esa relación? ¿Se dan los aspectos importantes de un 029 o se dan las características esenciales de un contrato de trabajo? Atendiendo a ello, el juez pues no le queda más que resolver conforme a derecho, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Este es el expediente 2273-2012. Vamos con otro expediente. El expediente 1828-2013. Fíjense que en el acto reclamado es la resolución de 27 de julio del 2012, dictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones y Previsión Social.
que confirmó parcialmente la emitida por el Juzgado 15º de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala. Consecuentemente, declaró sin lugar las excepciones perentorias promovidas y con lugar de la demanda ordinaria planteada por Jorge Francisco de Jesús Coloma Estrada en contra del Estado de Guatemala, condenándolo a pagar las prestaciones reclamadas. Otro caso. Miren qué dijo la CC. Este tribunal, al efectuar el análisis de los antecedentes del caso, advierte que luego de seguirse el juicio ordinario laboral, la autoridad reclamada consideró que aunque se hayan, ojo con esto, utilizado figuras no laborales, yo le colocaría ahí en paréntesis, administrativas, tales como un contrato 029, ojo, la relación que sostuvo, en este caso, la Procuraduría General de la Nación con Jorge Francisco Jesús Coloma Estrada, en el cargo de profesional de Procuraduría, se trató de un contrato de trabajo. Ojo con esto, porque desde su inicio hasta su finalización no se interrumpió su continuidad. Y aunque el postulante figuró suscribiendo 5 contratos, ojo con esto, bajo el renglón arriba indicado, mantuvo una relación laboral por el hecho de que el trabajador, ¿se acuerdan esto, verdad? Existía una relación de tracto sucesivo, ¿sí? Por el hecho de que el trabajador prestaba sus servicios en condiciones de subordinación y era de tracto sucesivo, siendo estos elementos esenciales de un contrato de trabajo por tiempo indefinido. Y además, este se extinguió sin causa imputable al trabajador. Asimismo, estimó que por la forma en que se prorrogó la relación laboral, se calificó como un contrato individual de trabajo por tiempo indefinido, el cual finalizó sin causa justa, por lo que deviene procedente el pago de indemnización y demás prestaciones laborales. Con respecto al agravio denunciado, esta Corte estima que la autoridad reprochada actuó conforme a la ley, puesto que de conformidad, ¿qué les dije? El artículo 26, que de conformidad con el artículo 26 del Código de Trabajo, debe considerarse que Jorge Francisco de Jesús Coloma Estrada era trabajador regular de la entidad amparista, contratado bajo un renglón 029, y se determinó que las condiciones en que se desarrolló la relación laboral, como fue la continuidad y dependencia, aspectos que se considera para determinar que al darse interrupción sin causa justificada, le correspondía el pago de indemnización, daños y perjuicios y demás prestaciones por el periodo invocado. Importantísimo este expediente también. Vamos con otra sentencia. Expediente 3089-2013, ¿sí? Finalizar, ahí les voy a dar los números de expediente para quienes litigan derecho laboral puedan citarlo dentro de sus demandas. Miren el acto reclamado dentro de este amparo. La resolución de 17 de diciembre del 2012, dictada por la Sala Segunda de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que confirmó la dictada por el Juzgado Segundo de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, que declaró con lugar el incidente de reinstalación promovido por Jaime Antonio Medrano Ramos contra el Estado de Guatemala. Asimismo, el artículo 380 del cuerpo normativo mencionado establece, a partir del momento a que se refiere el artículo anterior, toda terminación de contrato de trabajo debe de ser autorizada por el juez. Si se produce terminación de los contratos de trabajo sin haber seguido previamente el procedimiento incidental, el juez ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos. Este caso, fíjense ustedes que a mí me llamó mucho la atención. Saben ustedes que al tenor del artículo 380, cuando los trabajadores en un lugar de trabajo, en una empresa, en una institución, hayan planteado un conflicto colectivo, toda terminación, ojo, toda terminación, ¿qué es toda? Toda, ¿sí? Sea un contrato 011, sea un contrato 022, sea un contrato 029, se debe de pedir autorización porque la institución está emplazada. Licenciado, yo estoy bajo un contrato 029. Eso no genera relación laboral. No obstante eso, el patrono debe de pedir autorización. Eso es lo que dice este expediente, ¿sí? Entonces, cuando se ha planteado un conflicto colectivo, futuros colegas, pues ustedes deben de asesorar a la institución de que se siga el incidente de terminación de contrato, ¿sí? Miren lo que dice la CC.
Del análisis de los antecedentes se constata que la autoridad impugnada, al confirmar la reinstalación, es decir, que en este caso fue despedido. La institución no solicitó el incidente de terminación de contrato, no lo solicitó, ¿sí? Al no solicitarlo, es despedido y él viene y plantea su reinstalación. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y no era un 029? Pues un 029 no genera relación laboral. Sí, pero según al tenor del artículo 380 establece que toda terminación de contrato, sea el renglón que sea, ¿sí?, dispuesta por el juez de primera instancia, declaró la simulación de la relación de trabajo que sostuvo Jaime Antonio Medrano Ramos con la entidad nominadora, al establecer que de la lectura de los contratos administrativos que oportunamente fueron suscritos y con fundamento en el principio de primacía de la realidad. Miren, este principio es maravilloso porque nos resuelve todo. Se desprendía que la relación sostenida, ojo con esto, que la relación sostenida fuera de tracto sucesivo y dirección inmediata o delegada a cambio de una retribución. En ese orden de ideas, esta Corte del análisis de los contratos aludidos estima que por la naturaleza de prestación, las atribuciones asignadas al trabajador y la subordinación de la que estaba sujeto al desempeñar funciones de seguridad, obligaba a que la relación fuera de tracto sucesivo. Un contrato este año, un contrato del otro año, un contrato del año que viene. Esta característica es un elemento esencial de un contrato de trabajo, de la que se desprende que los servicios personales prestados por el interesado fueron bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la entidad nominadora, por lo que la relación sostenida obligaba a que fuera de tracto sucesivo, característica elemental y esencial de un contrato de trabajo. En esto se basa la Corte de Constitucionalidad. ¿Cómo determinamos que existe una relación de trabajo? Ustedes dirán, bueno, Lic, ¿cómo la determino? El artículo 19, miren ustedes, es perfecto porque el artículo 19 establece que para que el contrato individual de trabajo exista y se perfeccione, basta con que se inicie la relación de trabajo, que es el hecho mismo de la prestación de los servicios o de la ejecución de la obra en las condiciones que determina el artículo precedente. Siempre que se celebre un contrato individual y alguna de las partes incumpla sus términos antes de que inicie la relación de trabajo, el caso se debe resolver de acuerdo con los principios civiles, que ha incumplido a pagar los daños y perjuicios que haya causado la otra parte, pero el juicio respectivo es de competencia de los tribunales de trabajo y previsión social, los que deben de aplicar sus propios procedimientos. ¿Por qué les cito este artículo? Y también les voy a mencionar el artículo 18. Ustedes saben que el Código de Trabajo pues data del año de 1947 y posteriormente sus reformas en 1961. El artículo 18 dice contrato de trabajo, sea cual fuere su denominación. Es que yo estoy bajo un contrato 022, yo estoy bajo un contrato 029, yo estoy bajo un contrato 011. Si revisten las características esenciales de una relación de trabajo, el contrato ya no es administrativo. En este caso, el contrato ya es contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque con la relación de trabajo se perfecciona el mismo, según lo establece el artículo 19. ¿Sí? Otro aspecto importante. Muchos me preguntan, Lic, ¿cómo redacto yo una demanda en el renglón 029? ¿Qué debo de hacer, Lic? Acá les pongo un ejemplo, ¿sí?, de cómo yo he planteado mis demandas. Yo, pues, gracias a Dios he tenido la experiencia de interponer varios juicios ordinarios laborales y hoy, pues, creo yo, muy ad hoc, mostrarles a ustedes, para quienes están estudiando para su examen técnico profesional, les digo, uno cuando estudia para su examen técnico profesional, uno dice, ¿cuándo voy a llegar yo a redactar mi demanda? No, créanme que uno aprende conforme uno va practicando, ¿sí? Y hoy pues no va a ser la excepción, yo les voy a mostrar cómo redactar una demanda. Bueno, lo primero, Juzgado de Trabajo y Previsión Social del municipio de Guatemala, del departamento de Guatemala, al juez a quien se dirige. Para quienes están con nosotros en Jure Excelencia Académica, pues yo creo que no les va a ser muy difícil porque les he enseñado cómo redactar una demanda. Bueno, vamos con las generales de la parte actora.
siempre les he dicho que las generales de la parte actora son 7 y las generales de la parte demandada son 2, atendiendo a lo que establece la literal A del artículo 332. Pero miren este caso. Eulalio García Morales, de 30 años de edad, soltero, guatemalteco, perito contador, vecino del municipio de Guatemala, del departamento de Guatemala. Actúo bajo la asesoría del abogado, pues ahí pues se coloca usted. Señalo como lugar para recibir notificaciones la dirección, ¿sí? Por este medio comparezco a iniciar juicio ordinario laboral por despido directo e injustificado y reclamo de prestaciones laborales, ¿sí? Usted fue despedido y usted dirá, bueno, licenciado, pero aquí ¿qué puedo pelear yo? Si usted, si su contrato revistió las características esenciales de un contrato de trabajo, lo único que usted puede pedir, porque más adelante se lo voy a explicar, es primero el reclamo de esas prestaciones laborales, porque usted era un trabajador, como todos, en contra de la entidad fulana de tal, la cual puede ser notificada a través de su representante legal, si es una institución del Estado. Recuérdense que es la Procuraduría General de la Nación, representante del Estado. En la 7ª Avenida 7- zona 13, del municipio y departamento de Guatemala. Ahí está la parte introductoria, los requisitos esenciales de una demanda. Vamos con los hechos. Bueno, ustedes dirán, en los hechos, ¿qué pongo? Los hechos, pues es contar qué fue lo que sucedió, cuándo inicié y cuándo terminé. Pero miren, inicié mi relación laboral con la entidad demandada el 14 de agosto del año 2014 y finalizó el 20 de junio del año 2019. ¿Será que hay una relación de tracto sucesivo? Sí. Solo con eso, ya va un elemento. Al haber sido despedido en forma directa e injustificada de forma verbal, aunado al anterior, no está de más indicarle, señor juez, que la relación que surgió entre dicha institución y mi persona, acá yo le agrego. ¿Se recuerdan los elementos esenciales de una relación de trabajo? Acá se los agrego yo. De forma continuada y dirección inmediata de la entidad. Estaba bajo una subordinación de tracto sucesivo, mediante una jornada laboral y un vínculo laboral por tiempo indefinido, ya que con fecha 20 de junio del presente año fue el último día que me presenté a laborar en dicha institución, extremo que acredito mediante los contratos que describo a continuación. ¿Qué tengo que hacer acá? Algo muy importante y que en la práctica nos cuesta a los abogados pues, que no nos dedicamos a este tema. ¿Qué tengo que hacer acá? Jóvenes, prueben la relación laboral. ¿Por qué? Al probar la relación laboral, atendiendo al principio de primacía realidad, ustedes destruyen el contrato administrativo. Entonces ya no es un contrato administrativo. Aquí lo que existe es una relación de trabajo como tal. ¿Sí? ¿Cómo lo pruebo? A través de los contratos. Y usted dirá, bueno, licenciado, ¿qué contratos? Los contratos que usted suscribió. Bueno, contrato número tal, ¿sí? Contrato número 1, de fecha tal a fecha tal. En tal contrato devenga un salario de tanto a tanto, ¿sí? 2, en este caso, probar la relación laboral. Y ustedes miran, bueno, ¿cómo pruebo la relación laboral? Pues fíjense que acá puede ser a través de la tarjeta de responsabilidad de bienes, le cargan los bienes a usted, lo hacen firmar, ¿sí? La tarjeta de parqueo, que en algunos casos nos asignan un parqueo. Asignado la constancia de marcaje. Muchos me dicen, Lic, pero ¿cómo hago yo para solicitar esa parte? Dirija un oficio, ¿sí? Recursos humanos. Y si ellos le establecen que no, usted en la audiencia puede solicitar o a través de la confesión judicial de que realizar un pliego de posiciones y en este caso establecer en el mismo que si se realizaba alguna manera de asistencia, algún marcaje. Según la Corte de Constitucionalidad, este es uno de los casos que se tiene que probar. Les he dicho siempre a mis estudiantes de que en derecho laboral, pues ustedes saben que se concurre mucho el principio de inversión de la carga de la prueba. El principio de inversión de la carga de la prueba, pues, es aquel en que no demanda, no prueba, perdón, quien es parte actora, sino que prueba quien es parte demandada. Atendiendo a ello, en el derecho laboral, y nos lo enseñan en nuestras diferentes universidades, y nos dice,
En el derecho laboral, el patrono tiene la obligación de probar. Él es el que debe de probar. Sí, claro, pero hay excepción. Y según la Corte de Constitucionalidad, uno de los casos que tiene que probar es la relación de trabajo. ¿Y cómo pruebo la relación de trabajo? Con lo que les mencioné anteriormente. Tercero, el vínculo económico jurídico. ¿Se recuerdan que el artículo 18 es importante? Manifestar y probar que el contrato se encuadra dentro de esta figura legal. Si se encuadra dentro de esta figura legal, pues existe una relación de trabajo como tal. Del trabajo desempeñado. ¿Qué realicé yo? ¿Sí? ¿Qué trabajo desempeñé? De la jornada de labores. ¿Cuál es el horario en el que estoy laborando? O en el que estuve laborando, mejor dicho, perdón. Del salario de vengado. Si ustedes se dan cuenta, no le pongo de honorarios de vengados, porque estoy diciendo que existió una relación de trabajo. Y en la relación de trabajo lo que existe es un salario, no honorarios. Siguiente, del despido directo e injustificado. En este caso, del despido directo e injustificado, ¿quién me notificó? ¿Cuándo me notificaron? ¿Cómo me notificaron? Otro de los aspectos importantes de las prestaciones que reclamo. Aquí, ¿qué va a reclamar? Y ustedes dirán, Lick, pero si yo no estaba en una relación de trabajo, ¿qué voy a pedir? Jóvenes, ustedes van a pedir todo como que hubiesen sido un trabajador como tal. Indemnización, aguinaldo, bonificación anual, vacaciones, bonificación incentivo, daños y perjuicios. Y acá yo aprendí un chivo. Lo aprendí de la misma práctica. Yo siempre a mi cliente, en este caso, le pido el pacto colectivo. Y ustedes dirán, Lick, ¿y el pacto para qué? Jóvenes, en los pactos colectivos hay derechos de los trabajadores. Y si decimos que nuestro cliente es un trabajador como tal, por ende o en consecuencia, también tiene derecho a los derechos contenidos dentro del pacto. Eso es importantísimo y muchas veces se nos escapa. Entonces, por ejemplo, yo tuve a bien redactar algunas demandas en donde existía el bono navideño, el famosísimo bono del pescado. Todos esos los colocaban. Los derechos provenientes de pactos colectivos, tales como, 1, bono del pescado, del periodo tal al periodo tal. Bono navideño, del periodo tal al periodo tal. El bono del lápiz, ¿sí? Del periodo tal al periodo tal. Es decir, jóvenes, todos, ¿por qué? Porque es un trabajador. Y al ser un trabajador, recuérdense que los pactos colectivos es un instrumento de normación colectiva que va a negociar un sindicato con un patrono. Y por ende, ustedes saben que tiene carácter de ley general. Va a beneficiar a todos los trabajadores, estén o no estén sindicalizados. ¿Sí? ¿Lleva fundamento la demanda? Les pregunto, ¿lleva fundamento la demanda? Ahí se los dejo. Ustedes me responden ahí. Segunda pregunta, ¿es obligatorio que yo haga constar el fundamento en mi demanda? Ustedes me responderán. La segunda pregunta ya va por ahí. Se vienen libros. Muy bien. Prueba. ¿Qué prueba puedo ofrecer? Recuérdense que atendiendo al principio de inversión de la carga de la prueba, yo puedo aportar pruebas si soy parte actora. Pero también puedo pedirle pruebas, en este caso a la parte demandada, ¿sí? Atendiendo a este principio. Por lo regular, yo lo que aporto son los contratos de trabajo, tarjetas de responsabilidad, constancia de parqueos, constancia de asignación, de asistencia, perdón, todo lo que acredite que existió una relación de trabajo como tal. ¿Qué prueba le puedo pedir, en este caso, a la parte demandada? Ustedes miran, Lick, ¿qué prueba le puedo pedir? Pues yo siempre le pido los contratos celebrados, ¿sí? Los contratos celebrados. Y con eso, pues yo ya básicamente llevo mi demanda robustecida de medios de prueba. En algunos casos también solicito la prueba de confesión judicial. La prueba de confesión judicial es bien importante porque en este caso es citado y está obligado a contestar el pliego de posiciones que el juez le deberá realizar en la hora de la audiencia. Sin embargo, ustedes saben que existe un decreto en donde se deben dirigir por escrito a la institución y ellos pues tienen un plazo para remitirlas. Peticiones.
Muchas veces en las demandas, fíjense que lo único que aparece es pido, ¿sí? Y pues no está mal atendiendo al principio de poco formalismo, pero es bueno colocar peticiones de trámite y peticiones de fondo. No lo establece, sin embargo es bueno poner. Lugar y fecha, ¿sí? Lugar y fecha de la presentación de la demanda. Firma o impresión dactilar, obviamente de la parte actora, y en su auxilio el abogado que lo patrocina, lo asesora, ¿sí? A tenor del artículo 321. Eso básicamente, jóvenes, es cómo debo yo redactar mi demanda cuando se trate de un renglón 029. Importantísimo. Si ustedes se dan cuenta, hay una secuela de cómo se debe redactar esta demanda. Aquí vienen las preguntas. Y muchas veces su cliente va a llegar a su oficina y le va a decir, Lic, fíjese que yo fui despedido. Yo quiero la reinstalación y también quiero que me paguen la indemnización. Pregunto, ¿podemos pedir reinstalación y pago de indemnización en este caso? Yo coloqué no, pero se las dejo ahí a ustedes. Se las dejo ahí. Fíjense que los expedientes 534-2012 de fecha 5 de octubre del 2012 y el expediente 4187-2012, del 2011 de fecha 27 de enero del año 2012, no es procedente. Ojo con esto. Eso se los digo para su ejercicio profesional o para quienes litigan el derecho, en este caso el derecho laboral. Usted no puede pedir reinstalación y un pago de indemnización por el simple hecho de que el pago de indemnización, según estas dos sentencias, estos dos expedientes, el pago de indemnización supone la terminación del vínculo contractual. Y al establecer que terminó el vínculo, entonces no es procedente la reinstalación. Ojo con esto. Si usted ya le pagaron su indemnización, no va a proceder al pago no va a proceder la reinstalación. No es procedente ambas cosas. Esto es muy importante porque dicen, yo quiero la reinstalación. Sí, pero no pida la indemnización. O pide una, o es una o es otra. Acá es donde vienen muchos problemas. Fíjese que a mí me indemnizan año con año, año con año. Pues, ¿qué creen? La Corte de Constitucionalidad ha establecido de que esa indemnización se tiene por no pagada, porque la indemnización supone la terminación del vínculo contractual. Importantísimo, muy importante. Acá viene la parte que les había mencionado. Los casos en el que el trabajador tiene la obligación de probar, ¿sí? En este caso, primero, la relación laboral, tal como se los mencioné al principio. 2, las ventajas económicas. Y 3, las horas extraordinarias. Son estos 3 casos, jóvenes, en que el trabajador tiene la obligación de probar. Y acá les coloco yo los expedientes, las sentencias. El 191-2004 de fecha 25 de marzo del 2004 y el expediente 1811 del 2004 de fecha 14 de julio del 2005. Como estamos viendo jurisprudencia, se lo cito ahí para que ustedes lo puedan visualizar, lo puedan leer ahí. ¿Sí? Entonces, básicamente esto es el contrato 029, ¿verdad, jóvenes? ¿Cómo redacto una demanda? ¿Cuáles son las sentencias o expedientes que nos van a servir a nosotros de base? ¿Cuáles son las sentencias que nos sirven a nosotros para fundamentarnos en una demanda? ¿Cuáles son los aspectos importantes de un 029? Cuando no estamos en un contrato 029, sino que lo que se está haciendo es simulando una relación laboral como tal. Así que vamos a dar espacio a alguien por si tiene alguna pregunta por ahí para y seguir sorteando los libros, ¿verdad? Ustedes, que es la parte importante también de dicha conferencia. Dejo en el uso de la palabra, yo creo que el licenciado Hugo también andará por ahí para que podamos seguir con el sorteo de libros. Libros ustedes muy interesantes, muy, muy interesantes, ¿sí? Así que licenciado Hugo, no sé si estará por ahí. María René también, nuestra coordinadora, muy importante también, alguien que nos apoya muchísimo. Para quienes están estudiando para su fase pública, jóvenes, son bienvenidos en Yure, son bienvenidos a adquirir más conocimientos. Esta y otras clases, pues, pueden tener acceso ustedes. Por favor, María René. Ok, muy buenas noches. Bueno, aquí vamos a sortear la segunda persona. A ver qué tal. Nerviosos. Y el ganador es Emanuel Mendoza.
¡Hala, qué alegre, qué alegre! Puede comunicarse al 42 62 27 37 o justamente a la página, por favor. También estamos dando gracias al licenciado Eliud de León, quien fue quien nos brindó los libros, ¿verdad? Que fueron 7 libros. Muchísimas gracias, licenciado. Solo María René, solo los libros, ¿qué libro le vamos a otorgar? ¿A quién nos dijo? El ganador. Era Emanuel. Emanuel. Sí. El libro que se hizo acreedor, el ganador, Emanuel, se titula El Derecho Laboral Guatemalteco. Muy interesante, del autor Luis Fernández Molina. Así que vamos con el primer ganador. Continuamos, María René, muy nervioso, créanme, estoy muy nervioso porque, miren, yo les dije a los estudiantes, miren, si ustedes nunca han ganado nada en su vida, hoy puede ser su oportunidad. Relaciones colectivas de trabajo, María René, ¿quién se lo lleva? Okay. El tercer ganador es Danilo Laguardia. Danilo Laguardia, qué interesante, Danilo. Excelente, Relaciones colectivas de trabajo del autor Luis Fernández Molina. Vamos con la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado y su reglamento, María René. Miren, hoy Yura está de regalo. Ok, es Cindy de la Cruz. Cindy de la Cruz, muy bien, Cindy, felicidades. Se lleva su Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado y su reglamento, pero fíjense ustedes que está anotada y concordada, muy importante, ¿sí? Y su reglamento. Vamos con el último, María René. Okay. Sí, sí, miren, la verdad que me va a dar tristeza que se lo gane. No, son mentiras. Ahora, María René. Ok, y la última persona es Julieta Valcárcel. Julieta Valcárcel, felicidades.